Hola, hola amigos, ¿cómo están? Avanzando en el capítulo 23. Los 5 porqués en la economía de Dios. ¿Por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué te quejas? Espera en Dios que aún ha de alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío, dice el Salmo 42:6. Uno de los temas más memorables que estudié en la escuela de negocio fue la técnica para la resolución de problemas llamada los 5 porqués, nos dice Raquel Carrier. Es un método que se hizo popular en los años 70 como parte del sistema de producción de las empresas Toyota. Básicamente suponía preguntarse por qué 5 veces para lograr descubrir cuál era esa causa principal de un problema determinado. La premisa fundamental de este método consistía en que cuando el personal de Toyota se enfrentaba a un problema o dificultad podía hacer 5 preguntas referentes a la razón de por qué se había producido esta complicación. El equipo de gerencia de esta empresa automotriz descubrió que al utilizar este método, la mayoría de los problemas podían ser resueltos. Una pregunta llevaba a la otra y así sucesivamente hasta llegar finalmente a la verdadera causa del problema. Pues bien, ese enfoque hizo eco en mi mente analítica y en mi interés por resolver problemas. Sin embargo, aunque descubrir que esta era una técnica muy efectiva en el mundo de los negocios, he aprendido que no se puede aplicar en el camino por el que Cristo me lleva. No todas las inquietudes de la vida pueden ser respondidas simplemente preguntándose por qué ocurrió algo. Cuando no entiendo las cosas que suceden en mi vida, con frecuencia acudo a mi mente analítica y me pregunto, ¿por qué? Por ejemplo, hace unos años sufrí un problema de salud que dejó perplejos a los médicos. Cada examen que me realizaban arrojaban resultados normales y en consecuencia los doctores no lograban entender por qué no me sentía bien. Yo seguía preguntándome por qué, como intentando encontrar la raíz del problema. No obstante, después de buscar muchas respuestas y de escuchar a los doctores una y otra vez diciendo no sé, me di cuenta de que Dios quería que dejara de preguntarme por qué. El Señor deseaba que yo confiara en Él, pues era Él quien conocía toda la situación, incluyendo mi sensación de frustración. Yo solo tenía que tener fe en el plan que Él tenía para mi vida. Después de soportar un año de exámenes médicos y de no encontrar la causa de mi malestar, los doctores finalmente me diagnosticaron una condición más bien benigna. Ahora puedo decir que estoy en extremo agradecida, agradecida por esta etapa de incertidumbre en mi vida. Ahora mi fe es más sólida y he comprendido cómo desea Dios que yo reaccione a las situaciones desconcertantes de mi vida personal. Esto teniendo fe y confiando en su sabiduría. Ideas para meditar. La sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Debemos confiar en que Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Y así es. Siempre cuando nosotros nos preguntamos del porqué de las cosas, nos estamos quejando y estamos cuestionando. A veces decimos no hacemos daño, somos buenas personas y por qué no sucede a nosotros este tipo de realidades o situaciones. Efectivamente, yo también en algún momento de mi vida he atravesado por 2 situaciones muy complejas y ambas se sumaron a la vez, que era la falta de dinero y la falta de salud. Y en algún momento me pregunté por qué me pasaba esto a mí. Si trataba de hacer una vida lo mejor correcto posible, tanto desde el cuidarme, porque soy una mujer que desde hace más de 15 años cuido mi bienestar, y además pues estaba con mi emprendimiento y dices, tengo una buena oportunidad, ¿por qué esta situación? Más sin embargo, un día entendí que cuando Dios tiene el control de nuestra vida, las cosas suceden para algo, y empecé a dejar de preguntarme del por qué. Yo empecé a cambiar esta pregunta por ¿y para qué? ¿Para qué quieres que yo viva esta situación? ¿En qué tipo de persona me quieres convertir? ¿Qué quieres despojar de mí? ¿Y con qué me quieres bendecir? Entonces, tal vez esas preguntas que yo le hacía a Dios, que yo obviamente nunca lo he escuchado a Él darme la respuesta, sino con el tiempo uno va entendiendo, ¿verdad? De por qué suceden las cosas, o para qué suceden las cosas más bien. Entonces, uno va ya, me hablaste a través de esta situación o a través de esta bendición. Entonces, yo también viví una situación de enfermedad durante 4 años, de hecho con pérdida de la memoria. Hay lapsos entre los años 2015 y 2018 que yo no recuerdo muchas cosas sino a través de fotos, y algunas incluso veo las fotos y les confieso que no recuerdo la situación que haya vivido.
y los exámenes todo me salía normal. Yo soy médico, no entendíamos qué pasaba y los exámenes normales, entonces yo todo lo puse en manos de Dios y dije, tú me vas a bendecir en su momento, en sus tiempos, porque tus tiempos son distintos a los míos. Yo voy a estar sencillamente fortalecida en la fe y en la oración para cuando tú me quieras dar la gran bendición en la sanación física. Fueron muchos años, por supuesto, 40 meses de oración intensa y el Señor bendijo. Y entendí después cuál era mi propósito. En ese tiempo que yo estuve en mi casa cuidando de mi salud, empecé a valorar más a mi esposo, valorar más mi familia, valorar más mi salud, valorar más mi trabajo, valorar más el tiempo, valorar más a las personas. Empecé a valorar absolutamente todo. Entonces entendí uno de los tantos propósitos de haber vivido esa situación. Y claro que sí, a veces también preguntamos por qué quieres que yo viva esta realidad y encontramos tal vez la respuesta. Entonces, a veces el Señor siempre permite muchas cosas en nuestra vida porque quiere lo mejor para nosotros. Así que no sé qué situación tú tengas, qué realidad te estés enfrentando en este momento. Yo simplemente, si tú quieres una respuesta que venga de Dios, con toda la humildad del caso, hablar en oración con Él y decirle, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Qué quieres que yo cambie? Dame el entendimiento, dame esa sabiduría, dame las habilidades, pon las personas, los recursos para yo poder obrar conforme a tu voluntad. Y el Señor obviamente nos va permitiendo este cambio y por lo tanto nos va a dar la gran bendición porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Ok? Preguntas para considerar. Número 1. ¿A menudo te esfuerzas en aplicar la técnica de los 5 porqués u otro tipo de proceso analítico a tu vida y a tu camino con Dios? ¿Piensas que en estos métodos son efectivos? 2. ¿Estás en capacidad de confiar en la sabiduría de Dios y no en la tuya? ¿Por qué sí o por qué no? Y 3. ¿De qué manera una técnica como la de los 5 porqués, aunque sea efectiva en muchas situaciones, puede terminar oponiéndose al plan sagrado que tiene Dios para tu vida? Entonces, chicos, seguimos avanzando y reflexionando sobre la fe en el mundo de los negocios. Lindo día. Adiós, adiós. Gracias.